La lectura de hoy está tomada del Evangelio según San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Les preguntó: ¿Quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Amigos y amigas, tengan todos ustedes muy buenos días. Ya estamos dando inicio a una nueva semana. Con este día lunes 22 de febrero, ya se está marchando el mes de febrero, y aquí estamos grabando esta reflexión para guardar el audio y elaborar el video que se sube a Facebook, siendo aquí en Santiago de Chile en este momento las 4 de la madrugada. Así que está claro que terminando este espacio, ya estaré en las horas del laudes, realizaré mi laudes, dando las primicias, ¿no?, del día a nuestro Dios, conversando con Él, y luego ya a los primeros rayos del sol dar inicio al trabajo de cada día, para ganar el sustento de cada día, como lo hacemos todos nosotros. Y hoy día nuestra iglesia celebra lo que denomina la Cátedra de San Pedro. Cátedra es una palabra griega, ya que significa eh, lugar donde alguien se sienta para realizar una misión. Y eso se ha traducido al latín, y el significado de la palabra en latín es sede, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la Cátedra de San Pedro, estamos diciendo el que se sienta en el sillón de San Pedro, ¿ya? O el que reside ahí en el sillón de San Pedro. ¿Y cuál es la misión que tiene aquel que ocupa ese sillón ahí en la Cátedra de San Pedro? En la Catedral de San Pedro, ahí en el Vaticano. ¿Cuál es la misión que él debe desarrollar? La misión que desarrolla el mismo Pedro, el primer papa, hasta todos aquellos Pedros, ¿no?, que lo han secundado y que han estado después de él hasta el día de hoy, con aquel que conocemos como el Papa Francisco, tienen una misión. Es la misma misión que tenía Pedro, que es la de predicar a nuestro Señor Jesucristo. Ellos como misión tienen el ponernos en contacto con Cristo, acercarnos a Cristo. Y la verdad, hermanos y hermanas, que esta labor no solo es de ellos, sino que es labor de todo cristiano, de todos aquellos que nos decimos creyentes en Jesús, cristianos y católicos. También nosotros tenemos esa misión: predicar a nuestro Señor Jesús, poner a los demás en contacto con Él, nosotros mismos ponernos en contacto con Cristo y acercarnos a Él. Esa misión, esa labor es de todo cristiano, ocupe el lugar que ocupe dentro de nuestra iglesia, desde el Papa hasta aquel fiel que asiste a la iglesia, que, digamos así, no tiene ningún sellón de importancia que ocupar, pero que a los ojos de Dios es hijo y es tan importante como el mismo Papa, ¿no?, aquel que está ocupando la Cátedra de San Pedro. Pero
nosotros no tenemos duda de que Jesús quiso dar a Pedro y también a sus sucesores, ¿no? Vuelvo a repetir, desde Pedro a todos aquellos sucesores de Pedro hasta el día de hoy, les quiso dar un papel destacado. ¿Y cuándo lo hizo? Ahí está en el Evangelio de hoy, cuando Jesús le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Ustedes recordarán que aquel que Jesús ahora está llamando Pedro, se llamaba Simón. Es decir, Jesús le cambia el nombre. Cuando Jesús le da esta respuesta categórica, ¿no? De tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, le cambia el nombre al apóstol. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque nuestro Señor Jesucristo quiere colocar énfasis sobre esa fe que lleva a Pedro y que hereda de Jesús. Sobre esa fe firme como una roca, sobre esa fe que tiene razón y sentido de comunidad eclesial. De alguna manera también Pedro es también ese paradigma del resto de Israel, ¿no? Que ha permanecido fiel a Dios y ahora alcanza su plenitud en Jesús. Pero esta lección conlleva en sí misma un tremendo compromiso, que es el de servicio más que el de entender o de creer que ocupar ese sillón es un sillón de poder. Allí está el sucesor de San Pedro para sentarse en él con ese compromiso que hace ante Dios de servirle, de ser siervo y no asumir ese lugar como un lugar o un estrato o un estado de poder, sino que adquirir ese compromiso de servir en cuanto a su responsabilidad pastoral. Esa responsabilidad pastoral que vemos justamente en esta carta de San Pedro. Jesús esta responsabilidad la pone en manos de Pedro y en manos de los apóstoles y en manos de todos nosotros. Vuelvo a repetir, nosotros también tenemos esta misión de mostrar a Cristo, de buscar a Cristo y de estar con Cristo. Si bien se la encomendó a Pedro, a Simón, ¿ya? Que ese era su nombre, ¿no? Cuando lo llamó, le cambia este nombre. Y fíjate que Pedro también viene de Petrus, ¿ya? Del griego Petrus, pétreo, y la traducción de pétreo es piedra, es roca. Entonces por eso le dice sobre esta roca o sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, sobre la fe de Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Ahora, nosotros perfectamente podríamos preguntarnos, ¿quién era Pedro, en definitiva, para que Jesús pensase en colocar a este hombre frente a sus seguidores como líder? ¿Quién era Pedro? ¿Tenía cualidades que destacaron para que Jesús lo colocara al frente de sus seguidores? ¿Fue Pedro un hombre, un discípulo de Jesús que fue fiel desde el primer momento, no falló nunca, no tuvo fisuras, estuvo siempre a las indicaciones del Maestro? Y ustedes, como yo, sabemos que no fue así. Sabemos que Pedro cometió muchos fallos, lo traicionó, lo negó. Sabemos que Pedro experimentó la grandeza y también experimentó la debilidad de todo ser humano. Debilidad también que tiene todo seguidor de Jesús. Por favor, entiéndanlo. Debilidad que tiene todo seguidor de Jesús. No fue lineal la historia de Pedro. No fue parejita, como decimos, ¿no? De que siempre estuvo ahí atento a las indicaciones de Jesús, fiel desde el primer momento y sin ningún yerro, sin ningún fallo. No fue así. No fue lineal. Su corazón y su actuar no fueron plenamente cristianos desde el principio. Ustedes deben saber que Pedro tenía un carácter tosco, ¿no? Alguien por ahí me dijo, este Pedro que era bruto. Él tenía un carácter impetuoso. Él era espontáneo, era chispita, como le decimos acá, al que
A la primera, de una chispa arma un incendio. Y él siempre se expresaba rápidamente, se expresaba con prontitud. Él largaba sin filtro lo que sentía en su interior. Era impetuoso el hombre. Por eso cuando nuestro Señor Jesús por primera vez le dijo, sígueme, él inmediatamente no pensó nada y practicó su carácter, ese carácter impetuoso y espontáneo, y dejó de inmediato la barca, dejó las redes, dejó los pescados, dejó a su familia y le siguió. Porque él tenía una intuición, intuía que Jesús era distinto y que no solo era distinto, sino que era mejor que el resto de todos los hombres. Luego los evangelios, ustedes también saben que nos relata ese segundo momento en que Jesús vuelve a decirle a Pedro, sígueme. Porque si ustedes no lo sabían, no solo se lo dijo ese día cuando estaban allí a la orilla del lago, ¿no?, pescando, cuando es al primero que llama y después llama a Juan y Santiago y le dice, sígueme, inmediatamente lo siguen. No fue la única vez. Los evangelios relatan un segundo momento en que Jesús vuelve a decirle, sígueme. Y esta fue allí a orilla del lago Tiberíades. Y fue después que nuestro Señor Jesús le preguntó 3 veces si lo amaba. ¿Me amas, Pedro? Y le respondía. ¿Me amas, Pedro? Y le respondía. ¿Me amas, Pedro? Y le respondía. Por 3 veces le preguntó si lo amaba. Y 3 veces escuchó su respuesta. Y dicho esto, Jesús le dijo, sígueme. Es esa la segunda ocasión, por si ustedes no lo recordaban, ¿no? Pero en esta ocasión, la respuesta fue distinta a la primera. Ahora ya fue una respuesta más calmada, más meditada, más reposada, más adulta, más responsable, más firme. ¿Cuántos de nosotros somos como ese Pedro impetuoso, ¿no?, que cuando le dicen, vas a convertirte, vas a hacer esto para vivir una fe plena, una fe llena de fortaleza? Sí, yo lo hago, yo lo prometo, yo te lo juro, Señor, lo voy a hacer. De inmediato, con un carácter impetuoso, ese de querer expresar, ser siempre el primero y mostrarse ante los otros siempre dispuesto, ¿no? Y aquí debemos aprender que nuestra respuesta, si bien debe ser inmediata, no debe ser impetuosa ni impulsiva, debe ser reposada, meditada, para que ésta sea más segura, más firme, más analizada, más reflexionada y más suplicante de ayuda. Porque si bien decimos sí, te voy a seguir, también en ese sí de seguir le estamos diciendo y suplicando, Señor, sí, dame tu ayuda, porque por mí solo no puedo. Y ya por ese entonces sabía de las negociaciones que realizaba Pedro, ¿no?, con ese intento de apartar a Jesús del camino de la cruz. Sabía de aquellas discusiones con los otros discípulos, también sobre quién era el primero. Ustedes recordarán, ¿no? Todos querían estar primero. Inclusive esa madre que llega allí y le dice, Señor, yo quiero que mis hijos, uno esté a tu izquierda y tu derecha. Bueno, sabía con más fuerza Jesús de la grandeza y la debilidad que tenía Pedro. Muy humano como nosotros, tenemos grandezas, valga la redundancia, y también grandes debilidades. Y Jesús las conoce, al igual como conocía a Pedro. Algo que nuestra iglesia sigue experimentando. Y eso también lo vivió Pedro cuando estuvo frente a la iglesia y fue líder de nuestra iglesia. El primer papa, ¿no?, también lo experimentó allí. Cuando él estaba frente a la iglesia, dudaba, por ejemplo, de cómo proceder en su actuar ante los gentiles y ante sus costumbres. Él tenía dudas, pero allí estaba, en su cátedra, en su sillón, en la cátedra de Pedro, que luego sería San Pedro, y así también todos sus sucesores ocuparían esa cátedra, esa sede, ese sillón. En la cátedra de Pedro, hoy ustedes saben que se sienta el Papa Francisco. Al igual que Pedro es un hombre. Nuestra iglesia católica es claro, allí hay un hombre, el sacerdote es hombre, no lo van a hacer porque son leyes universales, no lo va a hacer una mujer. La mujer tiene papeles tremendamente importantes de nuestra iglesia, tremendamente importantes. Allí hay un hombre,
en ese sillón, un cristiano, un obispo, que al igual que San Pedro, también sabe de sus grandezas, también sabe de sus debilidades. Ustedes saben que el Papa Francisco no tiene ningún recato en decir que él también peca, pero que la misericordia de Dios es mayor que el pecado y que se la brinda a todo aquel que acude a él con el corazón dispuesto, arrepentido, a confesarle. Con la luz del Padre que está en el cielo, confiesa a Jesús como el Mesías, el Hijo del Dios vivo, y es de él de quien se fía, no de un hombre, no de una mujer. Tiene toda su confianza puesta en él, sabiéndose que tiene grandezas y tiene debilidades, y en las grandezas necesita la compañía de Jesús, y en las debilidades, con mayor razón, necesita depositar toda su confianza en aquel que él confiesa como el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y siempre, siempre el Papa Francisco, y como seguramente todos los anteriores a él, ¿no?, siempre tienen presentes las palabras que Jesús le dijo a Pedro. Yo he pedido por ti. Eso le dice Jesús a Pedro. Yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague. Es decir, nuestro Señor Jesucristo le está pidiendo al Padre para que la fe de aquel que ocupa el sillón, la sede, la cátedra de Pedro, su fe no se apague. Y tú, cuando te recobres, da firmeza a tus hermanos. Es decir, cuando la fe de aquel que ocupa el sillón de Pedro, como le decía el otro día, la fe tiene esos vaivenes, ¿no? Va, sube, baja un poquito, se duerme, ahí está. Tiene ese transitar. No es plano, como les dije, respecto de las actitudes de Pedro. Y cuando esa fe está algo cansada, débil por la cantidad de cosas, ustedes se imaginan la cantidad de cosas que tiene que hacer el Papa, ¿no? Entonces esa fe se ve un poquito apagada. Ahí Jesús está pidiéndole al Padre, pidiendo por el Papa, para que su fe no se apague. Y así el Papa, el que es sucesor de Pedro y está ocupando la cátedra, se recupera, se recobra, se llena de energías nuevamente. ¿Para qué? Para que él entregue esa energía a sus hermanos, también para que él siga dándole firmeza a sus hermanos, para que siga dándole firmeza a la fe de sus hermanos, para que él siga estimulando nuestra Santa Iglesia, para que él desde el sillón, desde aquella cátedra que ocupa, siga entregando la fuerza de Dios, la fuerza del Evangelio, enseñando a Cristo, predicando a este Cristo que es un Dios vivo, poniéndonos en contacto con Cristo y acercándonos a Cristo. Esa es la labor que realiza aquel que ocupa la cátedra de San Pedro. Y también una labor que tenemos que desarrollar todos nosotros, los que nos decimos cristianos y católicos, amigos y amigas. El calendario litúrgico de nuestra Iglesia Católica, que ustedes deben saber, este calendario que estamos utilizando, ¿no?, para las escrituras y la liturgia diaria, fue establecido por el Papa Pablo VI, ¿ya? Allí se realizó la reforma de este calendario, allí se hicieron las modificaciones, y esto se hizo un 14 de febrero del año 69, de 1969. Y en ese calendario litúrgico, antes de ser reformado, habían dos fechas en que se celebraba la cátedra de San Pedro. La de hoy era la cátedra de San Pedro de Antioquía, que se celebraba el 22 de febrero, pero también había otra que era el 18 de enero, que correspondía a la cátedra de San Pedro de Roma, ¿ya? Y en el nuevo calendario de la liturgia de nuestra iglesia, unifica estos dos días en uno solo, y se celebra el primado de Pedro sobre la iglesia universal, sobre la iglesia católica. Recuerden que católica significa fe universal, ¿ok? ¿Qué significa católica? Fe universal. Cuando te pregunten por ahí, aquellos que siempre andan preguntando, ¿por qué te llamas católico? Porque vivo de una fe universal. Esta fe es única y es en todo el universo,
porque mi Dios reina todo el universo, porque mi Dios creó el universo, porque mi Dios es dueño de todo lo creado. Una sola fe, un solo espíritu, un solo Dios. ¿Ok? Y eso celebramos, el primado de Pedro sobre la iglesia universal, esta que Cristo le prometió cuando le dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, allí en Cesarea de Filipo. Allí se lo dijo cuando la confesión de Pedro, ¿no? Que está ahí en Mateo 16, 13, 19. Y le confirió ya una vez resucitado, allí como se los dije junto al lago de Tiberíades, aquella segunda vez cuando le preguntó 3 veces: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Yo creo que Pedro era algo como, no algo, era bastante testarudo, pero Jesús le tenía un cariño, diciendo: este le cuesta que entienda". Es muy, como se lo dije, ¿no? Era como muy bruto, ¿no? Pero vio que ya estaba más reposado, quizás ya estaba con todo lo que habían vivido, ya estaba más calmado, más maduro, por así decirlo, en su fe. Y ahí estaba Jesús con su infinito amor diciendo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí. Yo me imagino a Pedro, ¿no? Y quizás yo sea más testarudo que él. Quizás Jesús me tenga que decir 10 veces: Jaime, ¿me amas, Jaime? Pero qué bonito cada vez que te pregunta uno decirle: sí, Señor, te amo. Sí, Señor, te amo. Y allí, junto al lago Tiberíades, después de responderle todo eso, le encomendó, ¿no?, a Pedro que apacentara a sus corderos. Como está ahí en Juan 21, 15, 19, donde le dice: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Qué hermosa misión, qué hermosa, desgastante, hay que reconocerlo. Es una tarea gigantesca de aquel que ocupa allí esa cátedra, ¿no?, de Pedro. Esta cátedra, hermanos, que ustedes ya saben, esto de la sede de San Pedro, del sillón de San Pedro, es una de las celebraciones más antiguas que tenemos como cristianos. Ya por allá, por el año 336, en lo que se conoce como ese incipiente calendario cristiano, el llamado el Depositio Martyrum, hay testimonio de que se celebraba esto de la cátedra de Pedro. Imagínense, por allá por el año 336 o el año 400 después de Cristo. Y pocos años después de que el cristianismo alcanzó lo que se llamó la paz constantiniana, el día 22 de febrero de ya, vuelvo a repetir, ese incipiente calendario, ¿no? No podíamos llamarle calendario, pero incipiente calendario que tenía una fecha ya en el cual hasta ese momento había como una treintena de fiestas de santos, no era más que eso. Se le dedica esta fecha a lo que se le conoce como el Natali Petri de Cátedra, ¿no?, en latín. Natali Petri de Cátedra, que equivale a decir algo así como la fiesta de la Cátedra de San Pedro. O lo que es lo mismo, la misión de Pedro como maestro de la Iglesia de Jesucristo. ¿Ok? No tienen por qué saber que es Natali Petri de Cátedra, pero tienen que saber que es la fiesta de la Cátedra de Pedro. Cada apóstol y los sucesores, que son los obispos, es el maestro de la fe en su iglesia particular. Allí donde hay un obispo, él es el maestro de la fe en esa iglesia en particular. Pedro lo es allí en la sede de Roma. Y al igual que todos sus sucesores, ¿no?, son Pedro allí en la sede de Roma, como lo es el Papa Francisco, y también lo son de la Iglesia Universal. El obispo de Roma, como los obispos de toda la iglesia, tienen su cátedra. Vuelvo a repetir, cátedra se está diciendo en griego, en latín sede, ¿no? Y es lo que da el nombre a la iglesia capital de las respectivas diócesis, catedral. Allí donde tú resides hay una catedral. Bueno, esa es la capital de esa diócesis, de la diócesis de donde tú vives, de la capital donde tú vives, o de la capital de la región donde tú vives. Allí hay un obispo, allí hay una cátedra, allí hay una sede obispal. ¿Ya? No es la cátedra de Pedro, pero allí hay una cátedra, allí hay un sillón, hay una sede, hay un lugar de residencia del obispo, de aquel que es discípulo, apóstol de nuestro Señor Jesucristo.
Por eso a Pedro se le representa sentado en su cátedra. Y muchos peregrinos, ¿no?, que van de todo el mundo allí a la Basílica del Vaticano, hay una tremenda escultura de San Pedro allí en su cátedra, ¿no? Una escultura, yo diría que un coloso, ¿no?, por sus dimensiones, es colosal, y ahí le besan el pie a esa escultura de San Pedro ahí en su cátedra, que para los que han ido saben que está allí a la derecha del altar de la confesión. Para aquellos amigos que están en esta página y que viven en Italia, que visitan, es más fácil visitar ahí la sede de Roma, la cátedra de Pedro, verán que allí está esta escultura, ¿no? Preciosa, preciosa, de Pedro, y allí va la gente y le besa, ¿no?, el pie, y está ubicada en ese lugar. Allí la ubicaron a la derecha del altar de la confesión. Y en la rica liturgia de la consagración, toma posesión de la diócesis. Hay un momento de suma importancia en nuestra liturgia, cuando un obispo, un nuevo obispo, es entronizado en su sede. Es allí en ese lugar sagrado y principal desde que se va a impartir su magisterio espiritual. Desde ese lugar se le entrona, es decir, desde ese lugar se lo ubica en ese lugar, en el trono, en esa silla, en esa sede. Vuelvo a repetir, no es el trono de Pedro, no es la cátedra de Pedro, porque esa está allí en Roma, ¿no? Pero al igual que lo otro identifica que esa es la sede de Pedro, así también cuando un nuevo obispo es entronizado allí en la catedral de tu capital, también indica que esa es su sede, así como la otra indica que es la sede del Papa. Y de ahí viene el nombre, ¿no?, que se le da de catedral, porque allí está el sillón de aquel obispo, de aquel apóstol que está para enseñar a Cristo, para mostrar a Cristo. Y así ha venido sucediendo de generación en generación, ya por más de 2000 años ya, 2016 años. Esa es la riqueza de nuestra iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, no sobre cualquier roquita y piedra que van saliendo por ahí, ¿no?, como hongos, como callampas, ahí donde se le ocurre a uno, me aburrió la iglesia católica, no me gusta lo que dice de Pedro, no creo en eso, y por lo tanto voy a implantar mi propia iglesia y yo voy a ser Pedro. Todos quieren tener el sillón de Pedro, todos esos que se llaman pastores, en el fondo es eso, tienen una envidia, quieren tener un sillón, pero para tener poder, para que los respeten, para tener un predominio sobre los demás. Y yo lo dije bien claro al comenzar esta reflexión, lo de Pedro no es para que lo considere como poder, sino como para cumplir la misión de servicio que Dios le ha encomendado. La de enseñar a Cristo, la de mostrar a Cristo, la de compartir a Cristo, y que cuando le tenga flaqueza en la fe, allí estará Jesús pidiendo ante Dios Padre por él, y le renovará las fuerzas, y cuando le renueva esas fuerzas, él sale allí al balcón y renueva las nuestras, escribe sus cartas, escribe sus encíclicas, anima a los pastores, nos anima a nosotros todos los fieles, anima a esta fiesta, a esta iglesia universal. Por eso nosotros somos, gracias a Dios, católicos, seguidores de la iglesia de Cristo, de la iglesia que Él estableció como vicario en Pedro. Aquel que, vuelvo a repetir, no lo tomen a mal, pero era como algo lento en entender. Pedro, ¿me amas? Sí, te amo, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Entonces sígueme. Ahí tuvo que decirle por segunda vez nuestro Señor Jesús, sígueme. Y le deja esta tremenda misión, ¿no? Sobre ti edificaré mi iglesia. Y el infierno no prevalecerá ante ella. Y te entregaré las llaves, y todo lo que tú ates en esta tierra, atado quedará en el cielo. El texto evangélico es justamente este que vemos hoy día, hermanos y hermanas. Es esa promesa. La promesa de Dios sobre un hombre, sobre Pedro. Por eso se conoce como la promesa del primado. Es Cristo quien hizo de este hombre llamado Simón, allí en Cesarea de Filipo, al que le cambia el nombre por el de Kefas Petros. ¿Ya? Se llama Simón.
Recuerden, disculpen que sea puntilloso en eso. Cuando él estaba allí en Cesarea de Filipo, su nombre era Simón. Y Jesús le cambia el nombre por el de Kefas. Kefas. Eso traducido es Petros, lo que conocemos hoy como Pedro, roca, piedra. En él está la doctrina de ese primado. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. El relato lo hace el evangelista Mateo, ahí en 16, 13, 19, que es justamente lo que la liturgia pone en la celebración de esta fiesta. Esto ya es admitido desde los primeros tiempos, desde los primeros años del cristianismo. Es admitido como algo tan firme como la roca, como la piedra, con la que Cristo identifica el nombre y la misión de Pedro, y que está aplicado a la Santa Sede y al obispo de Roma. Claramente allí se establece el sucesor de Pedro, ¿no es cierto? Pero esto está establecido desde los primeros tiempos del cristianismo. Esa fe sigues tú. Mira qué hermoso es saber de tu fe, de esa fe verdadera, de esa religión verdadera. La iglesia cristiana, católica, apostólica, romana. Allí está establecido esta cátedra, la cátedra de Pedro. Allí está establecida la promesa que Dios le hace a Pedro, la promesa del primado, a este hombre que se llamaba Simón y que le cambia el nombre para reafirmar la fe, para reafirmar en él la fe como vicario de Jesús, y le coloca Kefas, Petros, Pedro. Esa es nuestra fe, esa seguimos nosotros. Eso para aquellos que dicen, ¿quién le respondo a los hermanos separados o hermanos esperados? Ahí está el Evangelio, hablándote, dándote respuesta. Ahí está el que es firme como la roca, al que Cristo identifica con este nuevo nombre y le da una nueva misión, la misión de Pedro. Y esa misión está aplicada a toda la Santa Sede, aplicada a todos los obispos de Roma, aplicada a todos aquellos que son sucesores de Pedro. Es el símbolo y el fundamento visible de la unidad de nuestra iglesia. Eso es. ¿Quieres un fundamento de unidad de nuestra iglesia? Ahí está, Pedro. Nosotros somos como Dios quiere. Dios une, es otro el que desune. Nosotros estamos unidos ahí a aquel que es la cátedra de Pedro, aquellos que son sus sucesores. Allí está el símbolo y el fundamento de nuestra unidad como iglesia. Según la célebre sentencia que dio San Cipriano, ¿no?, que está inspirada en San Pablo, allí en la carta de Efesios 4:5, ¿no?, se otorga a Pedro el primado para que quede patente que la iglesia de Cristo es una, como una es la cátedra. Uno es Dios, uno Cristo, uno la iglesia y una la cátedra fundada sobre Pedro según la palabra del Señor. Amén. Nada más que decir, no hay más lugar a discusión, no hay nada más que aclarar, hermano. Si tú no quieres creer y no entender, sigue tu camino, porque yo tengo claro el mío. Sigo a la luz de lo que Jesús dijo. Ve allí. Y esto también está en la Biblia de los hermanitos, ¿no? También está allí, en San Pablo 4:5. Esto fue lo que inspiró a que San Cipriano dijera muy claro y justamente inspirado por esa lectura, que a Pedro se le otorga el primado para que quede patente que la iglesia de Cristo es una, como una es la cátedra. Uno es Dios, uno Cristo, uno la iglesia y una la cátedra fundada sobre Pedro, según la palabra del Señor. No según la palabra de un pastorcito, según la palabra del Señor. La cátedra de Pedro, hermano y hermana en la fe, es la cátedra de la unidad. ¿Se entendió? La cátedra de la unidad, el sillón de la unidad, la sede de la unidad de la doctrina de nuestra iglesia. Aunque los primeros concilios, aquellos primeros concilios ecuménicos, se celebraban en el Oriente, lo que se conoce hoy día como Turquía, no faltan los legados del obispo de Roma y los mensajes del Papa que hacían presente a Pedro. Pedro nos ha hablado por la voz de León. Declaraba así el concilio de Calcedonia, ya por el año
451, cuando se leyó solamente una carta que enviaba al concilio el Papa León Magno. Allí ya se decía bien claro: Pedro ha hablado por la voz de León. La vivencia de la fe cristiana, hermanos y hermanas, en el occidente, ha asumido desde los primeros tiempos de la Iglesia esto de aceptar el primado de Pedro y el primado de Roma como parte integrante de nuestra fe. Que esta fiesta que tenemos hoy, la Cátedra de San Pedro, ha querido potenciar nuestra Iglesia. Aquí voy a recurrir a San Agustín nuevamente, ¿no? Allá a principios del siglo V, San Agustín miraba hacia atrás y exclamaba un 22 de febrero, un día como hoy. San Agustín decía: la institución de la solemnidad de este día recibió de nuestros antepasados el nombre de cátedra, porque se cuenta que el príncipe de los apóstoles recibió en un día como hoy la cátedra del episcopado. Entonces es razonable que la Iglesia celebre esta sede recibida por el apóstol para la salvación de las iglesias. Esto lo dijo en un sermón. Y en otro lugar: bendito sea Dios que ordenó ensalzar al apóstol Pedro sobre la iglesia. Digno es honrar esta roca, mediante la que no es posible escalar al cielo. Otro sermón que él hizo, que se conoce como el sermón 15 sobre los santos. Pedro sobre la iglesia: digno es honrar, hermanos y hermanas, esta roca, mediante la que no es posible escalar al cielo. ¿Ya? Por eso el Papa crea puentes, pontífice, ¿ya? Que hace puentes, pontificado, el que hace puentes. ¿Puentes dónde? Entre la tierra y el cielo. No hace divisiones, no anda haciendo muros. Tú sabes por qué digo esto, por la visita después de a México, ¿no? Y que con aquel hombre de Estados Unidos ha entrado ahí, él solo, está peleando solo, ¿no? El Papa, ni ahí, como decimos acá en Chile. Él está para crear puentes. Y ya lo dice San Agustín: ensalcemos al príncipe de los apóstoles, al apóstol de la salvación de las iglesias. Mira qué lindo, mira la cantidad de nombres que se le dan desde los primeros tiempos, desde ese momento en que Jesús, a mí me encanta recordar el momento, ¿no?, en que le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará, y te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Sí que vivamos esta fiesta de la cátedra de Pedro, ya más instruidos, ya más conocedores, ya más sabedores, ¿no?, de esta tremenda riqueza que tiene nuestra iglesia, que sigue tal cual como fue establecida por el mismo Cristo. La cátedra de Pedro nos une en la doctrina que entrega nuestra iglesia. Eso es lo que hoy nos enseña este evangelio, esta santa lectura. Que tengan todos ustedes un bendecido día lunes, y que este Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que en su infinita decisión, bondad y amor decidió dejar a un vicario de su Hijo en Pedro, te bendiga. Y que esta bendición descienda sobre ti y sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre.